La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas que jueves a jueves están con nosotros en este espacio de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un placer y un gusto volver a estar juntos hoy, esta noche, para hablar de democracia, como hemos venido haciendo desde ya varios meses, 6, 7 meses atrás, todos los jueves. Hemos dedicado un tiempo a presentar lo que es la política, hemos hablado de qué son y para qué sirven las ideologías, qué es la democracia, las instituciones de la democracia y cómo funcionan, los valores y principios que sostienen las democracias, los tipos de democracias que se pretenden que hay. Y en esta ocasión estamos ya en un capítulo abierto sobre los problemas, las amenazas, los peligros que se ciernen sobre la democracia. Es muy importante, vamos a dedicarle 4 programas a este tema, porque estamos en una época donde en el mundo entero la democracia está siendo atacada y está siendo debilitada y está corriendo peligros desde diferentes ángulos. Y es importante conocerlos. Por eso hoy vamos a iniciar y antes que nada le voy a pedir, y aquí está este su despacho, nuestro rector, don Oscar Heredia Vargas, que nos va a saludar esta noche, le va a dedicar un poquito de tiempo a ello. A ver, adelante, adelante, señor rector. Buenas noches, un placer de estar hoy día aquí presente con Erika Brockman. Nos hablará de la democracia amenazada a través de su experiencia política. Fue una actora importante en un momento histórico de la democracia, politóloga, especialista en género, en desarrollo, y estoy seguro que su posición nos hará reflexionar a todos los bolivianos. La universidad significa universalidad, y esa universalidad nos permite y nos obliga además a hacer una confrontación ideológica y de ideas para generar conocimiento. Pero en este caso, para proyectar una democracia con respeto a los valores morales y sociales, con principios éticos. Muchas gracias, rector, por su saludo. Evidentemente está con nosotros esta noche Erika Brockman Quiroga, psicóloga, politóloga, especialista en género y en desarrollo, como ha dicho el rector, y una mujer que ha sido protagonista, ha sido senadora de la República y ha sido protagonista en primera fila durante años lo que es la construcción de la democracia en Bolivia, que ya va a cumplir 40 años el próximo mes. Y con nosotros también está Mateo Pazmogro, politólogo, que ha sido decano de Ciencias Políticas en la Universidad Nuestra Señora de la Paz, a quien también en su momento le vamos a dar la palabra para que
nos ayude con un comentario a lo que va a decir Erika. Erika, bienvenida, buenas noches. No olvides abrir tu micrófono antes de empezar y la pantalla y los micrófonos son tuyos para que puedas contarnos y hablarnos hoy de los peligros y las amenazas que sufre la democracia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo muy especial al señor rector y felicitar por la iniciativa que han tenido de hacer realidad esta cátedra rectoral. Nelson Mandela, el nombre es muy festivo, nos debe llamar a la reflexión y celebrar el hecho de que coincide con el año que nosotros conmemoraremos con los 40 años, las 4 décadas de vida democrática y accidentada. Tengo toda una teoría sobre los ciclos y los accidentes que hemos tenido que experimentar a lo largo de estos 40 años, pero estamos aquí para hablar básicamente sobre la democracia amenazada y no es casual que haya colocado entre paréntesis lo intercultural, porque precisamente mi reflexión va a centrarse en 2 aspectos. Primero voy a hacer una referencia general a algunos aspectos que tienen que ver con la preocupación global, ¿no? Y las interpretaciones que se están haciendo respecto a las amenazas de la democracia y cuáles son los vectores que están activando este tipo de situación. Muy genérica, esta es la primera parte de mi intervención. La segunda, central, el corazón de ella, se va a concentrar en un tema que es mirar las amenazas de la democracia a partir de la democracia intercultural, que constituye el paradigma sobre el cual se está sosteniendo el supuesto pacto social que habríamos consolidado, no creo que haya sido así, con la aprobación de una nueva constitución política del Estado. La democracia intercultural que habla de la convivencia de 3 niveles, 3 formas de democracia y la interacción de esta, porque de eso se trata la interculturalidad, que son la democracia representativa, la participativa y la comunitaria. Y voy a tratar de abordar también las amenazas de la democracia a partir de una mirada de las tensiones irresueltas históricas que tenemos acá en Bolivia. Me refiero generalmente a la trilogía de la conflictividad boliviana. Cuando nosotros, los politólogos y todos los sociólogos, hablan de los clivajes y de los ejes de ruptura que atraviesan una sociedad que es altamente heterogénea y compleja, como la nuestra. Entonces, ahí tenemos que mirar los aciertos y los desaciertos en la conducción democrática y en las respuestas que se tienen a los 3 ejes de ruptura histórica que nos han acompañado a lo largo de estos 2 siglos, casi. Entonces, estamos hablando del eje territorial, las fracturas territoriales, estamos hablando de las fracturas étnico-culturales con sus distintas expresiones y finalmente la fractura socioeconómica y productiva que hace de Bolivia un país tremendamente informal y que no termina de remontar y de nivelarse al comportamiento económico de de las naciones y de los países más desarrollados, no más desarrollados, los que estarían, digamos, en los segmentos de nuestro nivel de crecimiento. Entonces, estos 2 elementos, democracia intercultural y democracia y los ejes de ruptura, las fracturas históricas que han sido las que nos han acompañado y que se supone tenemos que resolver en democracia, son los puntos sobre los cuales me sitúo para mirar las amenazas de la democracia, de la gestión democrática. Dicho esto, me voy a referir a algunas frases y algunas referencias a la democracia que siempre me interpelan y me inspiran. Por ejemplo, cuando dice que toda democracia es perfectible, que no importa si estamos o no en democracia, lo importante es estar construyendo democracia en democracia y avanzar en esa construcción. Y la frase de Sartori, que señala que
La democracia puede ser muchas cosas, pero no puede ser cualquier cosa. Entonces hay que situarnos perfectamente entre los límites y los alcances de todo el debate sobre la democracia para ver dónde están los límites de la democracia liberal tan cuestionada hoy en día, representativa, los límites y los riesgos, y dónde están los límites de las democracias que se imaginan contrahegemónicas a ese modelo liberal democrático. Pero también hay otra frase que a mí me interpela muchísimo, que es la de Tocqueville, ¿no? Que es la de Tocqueville, que se refiere a que definitivamente hay, en la forma en que definimos la democracia, nosotros hemos de encontrar los riesgos de que los déspotas y los demagogos se aprovechen de la confusión porque no hemos tenido un pacto para definir los límites y las instituciones que hay que respetar para que ésta se vaya construyendo. Entonces, si eso dijo Tocqueville hace más de 2 siglos, tenemos que imaginarnos lo que están diciendo hoy día los teóricos básicamente de la democracia que miran los riesgos, se hablan de las autocracias selectivas, de la construcción de espacios de democratización que finalmente se descomponen y se desmantelan a través de una estrategia gradual de toma del poder y de todas las instituciones que regulan el poder democrático. Y después estamos hablando de una serie de situaciones que se refieren a la confusión respecto al dilema, la mirada dicotómica representa la mirada excluyente de la democracia representativa y la democracia participativa y directa. O sea, una tensión que se ha dado y que se ha dado siempre, pero que en la retórica y en la mirada de todas y cada uno de los actores políticos suelen mirarlas de una manera dicotómica. Creo que la lógica dicotómica comienza a invadir la mirada no solamente de la academia, sino también inclusive de retórica política, el discurso político y del sentido común popular y del pensamiento en todos los órdenes. Por eso es que la polarización se instala como otro factor amenazante global que atraviesa a todas las sociedades y que se manifiesta en gran intolerancia. Ya Levinsky ha dicho que la intolerancia, la falta de contención y autorregulación de las instituciones y finalmente la polarización desmedida porque dosificada y que no amenaza el sistema es saludable, pero cuando ya se descontrola la polarización y es irreductible, imposible generar un diálogo del plural verdadero entre los actores de la sociedad y generar un pacto entre los diversos, ahí sí verdaderamente se convierte en una amenaza que puede hacer explotar las instituciones democráticas y la convivencia democrática. Entonces, dicho esto, ahora voy a entrar al corazón y al meollo de mi participación. Y en este sentido quiero recordarles que la Constitución Política del Estado habla de la democracia en su artículo 11, habla del sistema de gobierno y habla del sistema de gobierno de la República. La República, dice, estará conformada adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones de hombres y mujeres. Ojo, esta democracia se ejerce de las siguientes formas. Vale la pena recordarlo y puntualizarlo para entender exactamente la argumentación que yo voy a hacer posteriormente. La democracia se ejerce a través de la directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta. Ojo que las asambleas y los cabildos tendrían carácter deliberativo y no vinculante. Este es un asunto que tenemos que analizar y los bolivianos tratar de encuadrar. La representativa es aquella que se elige mediante el voto universal, directo, secreto y conforme a ley. Y la comunitaria por medio de la elección, designación o nominación por normas y procedimientos propios en comunidades culturalmente homogéneas y bueno, que son básicamente conformadas
predominantemente indígenas, campesinas, originario-campesinas. Esta palabra compuesta, este concepto compuesto de indígena, originario, campesino, obviamente también ha motivado muchísimas dudas y una manipulación e instrumentalización de los actores y sus prerrogativas frente a la democracia. Y bueno, no dejo de mencionar como mujer que finalmente el tercer punto de este artículo habla de la equivalencia de condiciones de participación. Entonces, habla de la paridad como un horizonte, no solamente aritmético de representación de las mujeres, sino que se va desarrollando el concepto de la verdadera convivencia y un nuevo pacto social que permita revertir las relaciones de poder asimétrica que existen entre hombres y mujeres. Entonces, el argumento que ha de centrar mi mirada a estas tres formas de democracia y a sus institutos se basa en la premisa que ya desde hace muchísimos años Aristóteles había hecho. Él se refería a las formas puras e impuras de gobierno según él, estas se clasificaban en formas de gobierno, podían ser formas puras o perfectas. La monarquía es el gobierno de uno, decía, la aristocracia el gobierno de pocos y la democracia el gobierno del pueblo, de las mayorías. Pero las formas impuras, ¿ya? O corruptas estaban contenidas, eran la contraparte de cada una de ellas, era la tiranía, la oligarquía y la demagogia. ¿Qué es el razonamiento central de esta premisa aristotélica? Es que en la forma de gestionar la política en democracia se incuba el virus de su propia decadencia y destrucción. Y cualquiera sea estos modelos, estamos nosotros, obviamente, debemos estar advertidos de cómo se gestiona la institucionalidad, la construcción del proceso democrático. Ahora bien, a partir de esta premisa, me gustaría personalmente referirme ahora a cuáles son las amenazas que se ciernen contra estos tipos de democracias. Y esto lo voy a hacer a la luz de la constatación de hechos empíricos que hemos vivido en estos procesos, en estos 40 años. Y quiero señalar de una manera enfática que desde mi perspectiva parto de la premisa de que aquí no hubo un proceso refundacional, y no hubo una negación de la República, todo lo contrario, hay rupturas y continuidades que muestran que definitivamente el momento constitutivo que se abre en 1982 para la historia boliviana es un momento de instauración democrática que nace primero sin marraqueta bajo el brazo en condiciones muy adversas. Creo que en estas transiciones, en la análisis de las transiciones es muy interesante el basarnos en la teoría de O'Donnell sobre la democracia delegativa y la gran dificultad de transitar hacia una democracia más desarrollada, más institucional. Y él siempre se refiere como las más desarrolladas en su momento a la uruguaya, por ejemplo, ¿no? La costarricense, de acuerdo a todos los índices que tenemos nosotros de valoración de los índices de desarrollo de la calidad democrática en distintas variables, porque no solamente se parte del concepto de que la democracia no es solamente elegir, la democracia representativa es mucho más que simplemente elegir mediante el voto. Implica muchas otras cosas más que en todas las escalas de medición de la calidad democrática se demuestran que son definitivamente van mucho más allá y que tienen que ver con la calidad de las instituciones, con la gestión de ciertos principios básicos de la democracia. Tenemos la escala de Morlino y tenemos otras tantas que colocan a nuestra democracia crónicamente y de una manera estancada en una democracia en transición, que puede decir muchas cosas y puede decir muy poco. Y más allá del debate de lo que esto representa, voy a entrar directamente al grano para mirar cuál es el lado oscuro, amenazante de la democracia representativa. Y comienzo por la democracia representativa porque desde mi punto de vista, en la constitución de estas tres formas de democracia sigue siendo la columna vertebral sobre la cual se dialoga y se incorpora la representación de las formas y se incorporan los representantes de las formas comunitarias
dialoga también con los institutos de la participativos y de la democracia directa, que tampoco son un producto, digamos, originarios, son un producto también de los procesos de compensación de las fallas de la democracia representativa. Precisamente la democracia, estos institutos surgen como elementos complementarios para compensar las fallas de la democracia representativa. Entonces empiezo por la democracia representativa, porque evidentemente hay muchas sombras que hoy día están oscureciendo el desarrollo y la construcción de la institucionalidad que sostiene este tipo de este modelo democrático, que sigue siendo vigente, que prácticamente no ha cambiado mucho en términos de formas e instituciones respecto a lo que significaban las constituciones del pasado. Entonces, empecemos por lo básico. El proceso de legitimación del voto es del voto de los procesos electorales tiene que ver con la confianza de las instituciones que gestionan precisamente estos procesos, y que también gestionan la justicia electoral. Y hoy día creo que el órgano electoral no ha tenido la posibilidad y tiene el reto de remontar la mala hora que tuvo que vivir cuando este órgano se alineó totalmente al Poder Ejecutivo, pese a ser un órgano teóricamente ahora constituir una parte central, o sea, un cuarto órgano del Estado, de la conformación del Estado, ¿ya? Y las dudas y la desconfianza y además el abuso que se había hecho de una serie de decisiones. Tenemos las experiencias del Beni, tenemos la desconfianza respecto a la falta de control del manejo de los recursos públicos, en fin, una serie de aspectos que tienen que ver con la desconfianza, con los aspectos vinculados a la administración de la gestión, a la administración del voto, y que es el que legitima a los titulares del poder. Y estoy también pensando en que esta desconfianza tiene que ver con instrumentos muy sencillos, que en cualquier país del mundo es una envidia ver Chile, que tiene que ver con los procesos de conteo de votos, el conteo oficial, la lentitud que todavía nos caracteriza, que tiene que ver con las dudas y las sombras que existen sobre el padrón electoral, que desde mi perspectiva debe ser auditado, porque a estas alturas de existir un segmento tan importante de gente que desconfía de él, es importante ya que haga un esfuerzo el órgano electoral de por lo menos salvar las dudas que existen. No creo que en la polarización se exageran algunas cifras, pero en todo caso hay que hacerlo. Pero el otro gran problema, que tiene que ver con la crisis de la administración del sistema de justicia, de todas las instituciones que se asocian a esa cadena, que tiene que asegurar los derechos de todos los bolivianos. No voy a abundar en este tema porque es un tema de todos los días, y justamente hoy día hemos tenido un mensaje bastante pesimista por parte del presidente, porque parece ser que el presidente en Nueva York ha señalado que la crisis de justicia no está tan fuerte. Veamos el enemigo potencial interno también de la democracia representativa, que son la toma gradual del poder y además los intentos prorroguistas. Hay toda un título, un número más social que se refiere a los riesgos de la democracia, y se habla de la toma, los intentos prorroguistas como también factores que consolidan las autocracias, que son una amenaza a la calidad de las democracias. La falta de transparencia y el acceso a la información pública. Paradójicamente, nosotros el año 2000, Bolivia fue el país pionero para proponer la ley de acceso a la información pública. No a la información pública de los periodistas, sino a la información pública de los ciudadanos. Y hoy día somos, junto con Venezuela, el único país que en América Latina no ha implementado esta ley, no la está llevando adelante, y hay muchas dudas respecto a una institución que también está hoy día en la boca de la gente, que es el INE, respecto a la construcción de la información oficial que nos permita mirar en el espejo dónde estamos los bolivianos.
Después, el otro problema tiene que ver con la polarización en la lectura dicotómica de la realidad y el maniqueísmo, ¿no? De la discursividad política. Ese es un elemento que, como dice Levinsky, no contribuye para nada para la construcción de un espacio y restituir la política como un espacio de diálogo entre diversos. El centralismo hiperpresidencial, ni qué decir, difícilmente se está pudiendo cumplir los retos del proceso de construcción autonómica precisamente por esto. Y la concepción de la gestión del poder, que es el patrimonialismo y el colonialismo, y además la política y el Estado en democracia como un campo de lucha. Esto es muy, muy schmittiano y que está influyendo mucho en el pensamiento de varios politólogos en el constitucionalismo moderno. Entonces, estas son las amenazas a la salud de la confianza y de la democracia representativa, fundamentalmente. Voy a terminar. ¿Qué pasa con los institutos de la democracia participativa? El referéndum. Hemos honrado el principio fundamental de un referéndum tan importante como el 21F. O cómo se están dando los referéndums. ¿Están verdaderamente la gente pronunciando sobre el hecho que está en cuestión o simplemente son manifestaciones plebiscitarias respecto a la instrucción o no que da un partido de gobierno? En el caso de las autonomías, muy rápidamente se cambió de un punto a otro. Ay, perdón. Entonces, recordarán ustedes que la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa ciudadana, son todos estos institutos que ya estaban en la reforma constitucional propuesta para el año 2004 y ya se incorporaron. La consulta previa, ¿qué pasó con el TIPNI? Es una gran oportunidad perdida. ¿En términos de qué? Oportunidad perdida de poder dialogar y generar un proceso de transición, un diálogo entre lo que representa el extractivismo, la transición del modelo económico extractivista hacia otro que respete el desarrollo sostenible y obviamente respete la Amazonía y otros espacios que tienen que ver con enfrentar la crisis del cambio climático. Y finalmente, en las asambleas y los cabildos, que según la norma, si nosotros seríamos como Tocqueville, definiríamos muy bien los contornos de lo que representan todos estos institutos para evitar el abuso de los déspotas y de los demagogos de estos institutos. El cabildo y las asambleas terminan siendo más vinculantes que cualquier otro instituto, cuando básicamente son instancias de deliberación y de decisiones indicativas de por dónde tienen que ir las decisiones políticas, ¿no? Pero finalmente en este afán participacionista, los cabildos hoy día tienen pues casi fuerza de ley. La informalidad política se constituye básicamente en una de las instituciones más fuertes en Bolivia. Y bueno, lo comunitario, y aquí voy a entrar al lado oscuro del comunitarismo, yo creo que la tesis de que en esta construcción todavía los límites de lo posible parecen ser un Estado plurinacional minimalista con institutos comunitarios de difícil construcción, y no solamente porque el partido gobierno esté tratando de cooptar y evitar la autonomización de los pueblos indígenas de tierras bajas fundamentalmente a través de una lógica dinocéntrica, sino porque la realidad misma sociodemográfica, las migraciones, etcétera, hacen que sea muy difícil pensar lugares monoculturales y un monismo democrático secante y cultural en sociedades que ya tienen tanto intercambio con otras formas de representación y otros modelos mixtos, digamos, de política fusión, de representación fusión, donde están fusionadas lógicas occidentales con lógicas comunitarias. Entonces, lo que funciona debería impulsarse, pero aquello que puede ser una amenaza, el monismo democrático, al desarrollo y las libertades de los jóvenes y las mujeres en las comunidades andinas, en las comunidades cerradas. Bueno, entonces, el lado oscuro y amenazante de las formas de la democracia parece que están instaladas sobre la cultura política que hemos impulsado en los últimos tiempos, que son los intercambios interclientelares, la negación del diálogo
el espacio legislativo como un espacio de no acuerdo respecto a temas centrales, una concepción del poder muy preocupante cuando se habla de que el defensor del pueblo prácticamente ya no es una institución necesaria porque teóricamente el pueblo ya estaría en el poder. Esa fue la premisa sobre la cual se empezó a ningunear esta institución, cuando más bien sostiene un concepto central, porque tiene autoridad moral, que es evitar la concentración y el abuso del poder por quienes coyunturalmente están gestionando el poder. Entonces, hay varios aspectos conceptuales, elementos empíricos que nos están demostrando que efectivamente en Bolivia nuestra democracia intercultural, normalmente los demócratas tratan de evitarle poner apellidos y adjetivos a la democracia, pero yo lo he hecho a propósito porque creo que los caminos del diálogo y del encuentro boliviano tendrán que acotarse y enmarcarse en discutir en las bondades y las posibilidades reales que nos da esta democracia intercultural, en esa convivencia entre lo que representan formas comunitarias y consensuadas de convivencia que son mínimas, en espacios mínimos, pero el diálogo existe entre lo participativo y lo representativo. Con esto yo quiero terminar mi charla y decir que en este contexto obviamente no tenemos posibilidades de generar un gran pacto para resolver las tres grandes fracturas que nos afectan a los bolivianos, que son los clivajes territoriales, étnico-cultural, con el racismo, la discriminación, la exclusión, que se lo ha instrumentalizado y se lo ha folclorizado, no solo entiende en términos de convivencia intercultural, y por supuesto la pobreza y la marginalidad y la desigualdad, y ese gran bolsón de informalidad económica que parece ser es más el elemento real que tenemos nosotros en la estructura de la economía boliviana, más que la misma formalidad. Entonces, aquí cierro y creo que es hora de que nos sinceremos y nos miremos al espejo de una manera muchísimo más, más objetiva y crítica, y evitar los exitismos para que todo este tiempo que hemos estado conviviendo y estos 40 años no sea una suma de esfuerzos y oportunidades perdidas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, estimada Erika, por este paseo profundo que nos has dado a lo largo y ancho de lo que es el sistema y los problemas que tiene el sistema para seguir construyéndose. Creo que todos estamos de acuerdo en que la democracia es siempre un proceso en construcción, la democracia es siempre un objetivo a alcanzar, y hay momentos donde es más fácil avanzar y otros momentos donde es difícil. Y creo que el panorama que nos has pintado no muestra que estamos en un momento de dificultades en este largo camino que las sociedades y desde luego la nuestra tenemos que vivir. Pero para comentarlo, dado que hemos entrado al momento de los comentarios y esta es una invitación para que quienes nos están viendo puedan poner sus preocupaciones y sus preguntas en la pizarra del YouTube que está habilitada para ello, vamos a invitar a nuestro politólogo y buen amigo Mateo Paz Mogro, quien va a hacer un comentario sobre la intervención de Erika Brockman Quiroga. Adelante, Mateo, por favor. Buenas noches, Julio. Muchas gracias. Buenas noches, Erika. Buenas noches. Muchas gracias por tan buena charla. Creo que es central de los bolivianos, la democracia. Los bolivianos somos muy políticos. Esa es una ventaja que tenemos, ¿no? Siempre estamos en estos temas y el diálogo, pues, es muy bueno, pero como bien dice Erika, nos fallan ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece excelente la charla de Erika. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. Y quisiera precisamente remarcar esos peligros que tiene nuestra democracia, que es lo que tenemos que discutir y es lo que este tipo de reuniones tiene el propósito de mejorar, ¿no? La calidad de nuestra democracia. Muy bien, entonces yo creo que uno de los problemas centrales, efectivamente, como dice Erika, es la justicia. La justicia es un gran problema en Bolivia, está aceptado, está medido con la subjetividad que se puede medir, digamos, ¿no? Pero es un tema que todos los bolivianos sabemos que está ahí, ¿no? Y
en el sentido liberal, el poder tiene una naturaleza de comportarse en que no va a permitir que la justicia mejore, digamos, porque es en contra de sus intereses, ¿no? Por eso se habla de poderes separados, que es lo que permite la justicia. Entonces, uno de los grandes problemas en Bolivia, de las grandes amenazas a la democracia, desde luego, es el tema de la justicia, porque para que la justicia pueda cambiar, tiene que haber o canales muy buenos para que la sociedad se comunique con el Estado, o directamente la sociedad tiene que salir a lucharlo en la calle de una forma que el Estado no puede evitarlo, porque el interés del poder central es el contrario, el interés del Ejecutivo, más allá que sea de izquierda, derecha o qué partido político, el interés del Ejecutivo es controlar los juicios, y por eso en Bolivia tenemos una larga tradición de juicios políticos, ¿no? Que son un gran problema y que toda la sociedad puede ver que son cosas así ridículas, ¿no? De repente una persona que se pone en una mala posición política tiene 14, 20 juicios y es claro que en algún grado eso se está armando y es una competencia desleal, digamos, que no es nada democrática. Entonces, mejorar las instituciones desde el punto de vista de la democracia representativa es fundamental, ¿no? Pero también, como decía Erika, de la democracia participativa, porque en Bolivia el gran problema que hemos tenido, el problema que, digamos, nos ha llevado a los extremos, es el del referéndum. Entonces, no hay confianza en eso. El Poder Ejecutivo tiene una fuerza en que busca incumplir, digamos, cuando puede, que es la naturaleza del poder, pero en Bolivia la informalidad de las instituciones, digamos que se lo permite, ¿no? El control de ciertas instituciones le permite al Ejecutivo tomar decisiones antidemocráticas, como pasó en el referéndum. Entonces, eso es un problema, porque la sociedad no confía en el Estado, o sea, no confía en la justicia, no confía en que se cumplan los resultados de una votación, y eso obviamente ha deteriorado la democracia boliviana y es un gran peligro para nosotros. Y también creo que tenemos que trabajar mucho donde se pueda, cuando se pueda, la cuestión de la visión democrática, porque la concepción que tenemos de democracia en Bolivia está tendiendo al conflicto. Es decir, hacia donde queremos avanzar, digamos, en las épocas neoliberales iba mucho a la democracia representativa, al cumplimiento de las leyes y esas cosas, y luego con el MAS ellos tienen una visión un poco más hacia la democracia agonística, digamos, de tratar de ver en intención, al menos en discurso, el cogobierno, ¿no? Hay más democracia mientras más personas participan del Estado. Entonces, aunque haya votaciones e instituciones y los pueblos indígenas no llegan a participar de alguna forma en el poder, no hay democracia. Entonces, haremos que todos de alguna forma participen. Pero también eso viene con peligros, porque muchas veces el boliviano se lo toma como que allá, o sea, que me consulten es que se haga lo que yo digo, digamos, en vez de que se me consulte es una capacidad de llegar a acuerdos o dialogar con otras fuerzas, ¿no? Entonces lo democrático se convierte en que yo he estado relegado y ahora como que me toca, ¿no? Es mi turno de que se hagan las cosas como yo digo, en vez de, no, pues he estado relegado y hay diálogo, digamos, que hay entendimiento, que hay acercamiento. Entonces, la concepción, la mentalidad que tenemos de democracia es un gran problema. Y el otro, el problema que no es de concepción para mí, que es fuerte, es que las democracias tienden a funcionar mejor cuando hay mejor economía. Es decir, en general los seres humanos se pelean menos en una buena economía. Y en Bolivia hay dos problemas fuertes ahí. Primero, uno que decía Erika, la informalidad. La informalidad es, no sé, es antidemocrática en varios sentidos que ahora no voy a poder explicar, pero la informalidad le perjudica muchísimo a la democracia, al diálogo democrático, a las instituciones y a la norma, al cumplimiento de la norma, ¿sí? Entonces, cuando lo informal es lo normal, digamos, la democracia desde luego que peligra. Entonces, tenemos que bajar como sea los grados de informalidad, ¿no? Y el otro es una economía de dependencia. Ese también es un problema para la democracia, porque si baja la economía con la visión que nosotros tenemos y el estado clienteral que tiene el Estado, nos vamos a empezar a matar pues entre nosotros. Y nuestra economía es muy dependiente del gas y tenemos el problema de que se está acabando el gas. Entonces, el Estado que tiene esta visión que es de una economía central fuerte, digamos, su opción está siendo irse al litio, ¿no? Cuando desde luego la visión principal, lo más importante debería ser una diversificación de la economía, que es una cosa que siempre nos ha costado a los bolivianos, y una industrialización en la que el gobierno claramente, al menos el gobierno del MAS, ha tenido una intencionalidad a su manera de hacer estas empresas estatales que funcionen, digamos, pero hemos visto también que su efectividad es limitada, digamos, ¿no? Que no son empresas tan eficientes y fuera del gas, pues no han podido traer tanto dinero al país. Entonces, creo que también hay que pensarle
para mí serían dos problemas centrales que ya los mencionó Erika, ¿no? La manera de pensar de los bolivianos y el riesgo de que la estabilidad económica se acabe, porque ha favorecido mucho a que los conflictos bolivianos no vayan más allá, digamos, y nuestra democracia no se deteriore más la estabilidad económica, porque sin estabilidad económica nuestras peleas habrían sido mucho peores, especialmente debido a que tenemos un Estado clientelar, ¿no? Un Estado que distribuye la economía de una manera poco formal, digamos, que también es reflejo de la informalidad de nuestra economía. Gracias. No, gracias, gracias a ti, Mateo, por el comentario. Yo después de haberlos escuchado a ambos, a Erika con su exposición y a Mateo con el comentario, he quedado con una sensación no muy positiva, no muy alentadora de lo que está sucediendo y lo que se nos viene, porque han hablado ustedes de una crisis que es una crisis de desconfianza. Ambos han dicho que los bolivianos no creemos en las instituciones ni de la democracia representativa ni de las otras democracias como la participativa, por ejemplo. Y han puesto ejemplos muy claros de las razones por las cuales los bolivianos no creemos en ellas. Entonces, es menester, es muy importante de repente profundizar en este diálogo, pero no tanto solo para diagnosticar nuestros problemas, sino para empezar a entrever de alguna manera soluciones y soluciones reales con los actores que existen, porque claro, uno mira las redes y siempre encuentra que las soluciones es que el otro se muera, que el otro desaparezca, de un lado o del otro. Esa es la solución, ¿cierto? Si el otro ya no existe, entonces el problema está resuelto. Pero la realidad es que los otros, unos y otros, existimos, estamos ahí, estamos confrontados sin entendimiento, sin diálogo, sin escucharnos, sin creernos los unos a los otros, que es lo que hoy día se ha dicho. Entonces, yo quisiera abrir la segunda parte de este diálogo diciendo muy bien, si tenemos este diagnóstico pesimista en una democracia, además que es tan joven, 40 años no son nada en la historia de los países, por lo tanto podemos de repente hablar mirando el futuro con algo, con mejores perspectivas. Seguramente han habido sociedades que han pasado por estas y peores cosas y han logrado alcanzar sus metas de consolidación de sistemas democráticos más estables, más legítimos, más creíbles. Erika, vamos a ver por dónde podríamos empezar. No digo que des la receta, porque nadie tiene la receta, pero digo, ¿por dónde podríamos empezar para encontrarle un poco de solución entre los que somos y como somos los bolivianos en nuestra querida tierra? Erika, no te olvides de tu micrófono que está cerrado. Muchas gracias por los comentarios, Mateo. En verdad, creo que no hay una crisis de desconfianza. La desconfianza es una situación crónica. No puede haber crisis de algo que no ha existido. Creo que eso es muy importante remarcar y precisamente el gran reto de la democracia es generar espacios de confianza en la integralidad de las instituciones estatales. Tú decías algo que me ha provocado, Mateo, decías, la gente no confía en el Estado, pero sí confían los presidentes, porque hoy día los presidentes son el último reducto de confianza. Entonces, el presidencialismo y el personalismo en la política demuestran que esa relación clientelar y de depositaria de tanta fe y confianza en los líderes, aun si son carismáticos, están anulando la noción del laicado, ¿no? Prácticamente casi religiosa la devoción. Entonces no estamos hablando ya de una ciudadanía que esté construida respecto al poder, sino de ciudadanos, sino estamos hablando de una relación, no me gusta usar el término, casi de súbditos, o sea, recién estamos construyendo ciudadanía y creo que las movilizaciones que se dieron desde el ámbito urbano, lo que vemos en los jóvenes aymaras en el Alto, donde reclaman un mestizaje, pero en clave indígena, pero mestizaje al fin.
se están abriendo ventanas de oportunidad que más bien no las estamos visibilizando. Yo creo que para ir la gente confía en presidentes y por eso se entiende hoy día, y vale la pena la comparación, el programa Evo Cumple, yo lo he estudiado como un dispositivo ya de hacer de esa relación clientelar una presencia, una relación presencial física, ya física, donde lo concreto, lo visible, no importa lo que se dé, es siempre bienvenido en tanto y cuanto venga del papá Estado y del pater familia, ¿no? Muy patriarcal la figura. Y hoy día, casualmente, Bukele, que no deja de tener sus tentaciones autocráticas, está usando un instrumento similar en Salvador, ¿no? Entonces, lo hizo también Fujimori. Entonces, ese tipo de instrumentos y dispositivos institucionales para entregar discrecionalmente los recursos del poder y devolverlos en lugares específicos con criterio selectivo político no es ninguna novedad, pero se ha reforzado. Entonces, paso contigo, Julio. Yo creo que yo me asumo política. Bien, hoy día estoy haciendo análisis y trato de mirar las cosas. Yo creo que los cientistas políticos, desde su mirada, pueden mirar indicadores con pesimismo, pero un político no se puede dar el lujo de ser pesimista. Si bien estoy fuera de la política partidaria, creo que hay quienes miran la política desde un quehacer político, piensa que el arte de la política tiene que tener capacidad para dar respuesta a esos problemas. Y evidentemente es increíble, pero yo siento que la política no es aritmética simple, ¿no? Es química compleja, por eso es que tenemos que entender por qué la bonanza económica que ha conllevado el cosechar las naranjas que se cultivaron en tiempos de sequía y de gran dificultad, ¿ya? Haya ayudado tanto a la legitimación del poder, a la estabilidad, como decía Mateo. Y esa estabilidad y esa sensación térmica o no térmica, porque hace tiempo que se anuncia el desastre económico y no ocurre, la informalidad es el colchón real que está sosteniendo de alguna manera la economía. Entonces, yo me pregunto, de alguna manera siento que la economía le ayuda muchísimo a la política y lamentablemente, así como reconocemos crisis de justicia, crisis de todo ello, siento que la ciudadanía se adormece y deja de interpelar al Estado en todas estas facetas de déficit de justicia, corrupción, etcétera, en tanto y cuando haya certidumbre económica. O sea, la certidumbre económica, la sensación de estabilidad versus un mundo tan incierto, tan caótico y en circunstancias globales tan difíciles, evidentemente hace que un refugio que nos anestesia para no mirar aquello que podría ser realmente motivo de, pues, de un estallido, ¿no? En la pradera seca, pero eso no está ocurriendo. Entonces, Julio, yo siento que si hubiese voluntad de los actores políticos, y en este caso me estoy refiriendo al MAS, o sea, lo que ocurre con el MAS, estamos concentrándonos mucho en este partido predominante con todas sus diferencias, es un partido predominante, es el único que tiene presencia nacional, ha probado ser un fenómeno político que aunque le quites la sigla, va a seguir siendo un hecho político que se ha de agregar. Acuérdense cuando se quitó la sigla en 4 días antes de las elecciones en el Beni, automáticamente fluyeron, hubo la capacidad de remontar ese momento difícil a través de reposicionar candidaturas a otro nivel. Entonces, no es cuestión de la sigla, hay que mirar el fenómeno que está detrás de ello, las devociones, las lealtades, la naturaleza de militancia heroica y fidelizada que se tiene allí, y mirar al otro lado. Y eso es lo que a mí me preocupa. No hay crisis de representación en el bloque MAS, por más que se estén sacando la mugre. Hay conflictos, hay todo. Y lo que suceda al MAS le ha de afectar mucho a los bolivianos, por eso nos debiera preocupar de mirarlo en un sentido menos apasionado y menos festivo, no aplaudir, digamos, sus desgracias.
y sus disputas, su descomposición, que sí se está dando. Pero al otro lado hay una crisis de representatividad, y lo he dicho varias veces, el mejor aliado para que no exista el equilibrio de poder es que en el otro lado existe una ciudadanía desconfiada, una ciudadanía descreída, una ciudadanía que no ha de apostar ni va a fidelizar su apoyo a una fórmula política. El antipartidismo ha funcionado, ha tenido un resultado muy fuerte en la psicología de las masas citadinas. Eh, a veces en el polo de la oposición vemos una torre de Babel prácticamente, ¿verdad? Vemos, perdón, eh, perdón, disculpe, vemos una torre de Babel, de verdad, y creo que el mejor aliado que tiene, en este caso, el partido predominante es precisamente la indiferencia y el antipolitismo de ese bloque ciudadano que espera, y que espera una propuesta, no sé si alternativa, pero una propuesta que sintonice y le dé certidumbre. Pienso que hemos subestimado, y el gobierno, concretamente el gobierno de Yanine Áñez, no se dio cuenta, ni valoró, ni hizo un análisis correcto de lo que representaba el MAS en la construcción de tantos años. Hay que mirar lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, hay que mirar lo que significa el proceso de adoctrinamiento, la confianza y la fidelización, y obviamente hay sectores muy duros, que evidentemente son más amenazantes a la democracia, y otros que sí tienen que ser parte de este proceso de resolución. Y creo que precisamente la democracia intercultural, esos institutos y los tres ejes, la interculturalidad, el pacto fiscal y el pacto productivo social, de lucha contra la pobreza y redistributivo, tienen que ser nomás los ejes de una nacional que mire mucho más allá de los 4 años, de los 5 años. Por eso es que creo que un programa no tiene que solamente fijarse en los temas de democracia, sino también en generar la certidumbre económica y la certeza de que aquí no va a venir el desastre si es que viene una opción neoliberal. Creo que también somos muy maximalistas y maniqueístas en calificar y hacer una asociación directa con que la alternativa política tiene que ser neoliberal. Creo que ni el socialismo del siglo XX ni el neoliberalismo ortodoxo secante son las soluciones en este momento. Y en esa medida creo que el gran espacio está dando en ese centro de político que de alguna manera lo están practicando algunas de las izquierdas más moderadas. Entonces, y las derechas, hoy día Lula se ha aliado con un partido de centro derecha para poder realmente conquistar el centro y ser mucho más pragmático en su acceso al poder por segunda vez. O sea, no sé qué otro Lula vamos a tener ahora, pero no, Lula no es Chávez. Y hay que tener la capacidad de ver los matices. Y yo creo que hay que tener la capacidad de ver los matices en la democracia intercultural y sus retos. Sus retos de realmente centrar el pacto social, renovar el pacto social en torno a estos institutos que son una mezcla de lo occidental con algo de los procedimientos propios, en términos políticos, ¿verdad? Pero también un sinceramiento. Yo creo que a la gente hay que empezarle a decir que el buen político no es el que le dice cosas bonitas, sino que le dice cosas de verdad, en serios, pero que le dan confianza de que al reconocerse la realidad se va a encarar de una manera estructural algunos problemas que simplemente se los maquillan o se los instrumentan políticamente, como es el caso de la instrumentalización simbólica del tema indígena, que a estas alturas ha mutado en términos de perfil de los actores que tienen. Los jóvenes maimaras no son los mismos que los de hace 40 años, ni los jóvenes quechuas tampoco, y las tierras bajas tienen un desarrollo y una relación con el coloniaje totalmente distinta a la experiencia andina, y hoy día se sienten rebasados. Entonces, creo que el abuso del poder y la concentración del poder son elementos que están amenazando muchísimo a la política. Y evidentemente la conflictividad es el mejor alimento para circunstancias
como la nuestra, en la que desde el poder político se la instrumentaliza. Yo quiero terminar aquí porque creo que me estoy excediendo en el tiempo, pero de todas maneras yo agradezco mucho la oportunidad que hemos tenido de conversar, pero como te digo, no podemos darnos el lujo de ser pesimistas, pese a que los datos de la realidad nos estén preocupando, pero hay que seguir adelante esta construcción tan difícil. Gracias, Erika. No has terminado. Todavía te va a quedar una palabra más ahora que hemos entrado en la recta final. Antes de darle la palabra a Mateo para su segundo comentario, que va a ser el último, yo voy a leer tres cosas que nos han llegado, ¿no? Hay una Sandra que en YouTube dice, son opiniones, no son preguntas, pero son cortas, son breves e interesantes. Sandra dice, la democracia y la participación está depreciada. Hay que cualificar las mismas con incentivar el conocimiento, educación y verdadera inclusión. Jesús Limpias hace una pregunta. Dice, la democracia participativa implica tomar decisiones a favor de una mayoría que se ha convertido en grupos que no debaten, sino que levantan la mano por algo sin entender claramente el tema de que se trata. Y finalmente, nuestro seguidor de todos los jueves, Walter Guevara Anaya, que ha sido ya participado con nosotros en una de las sesiones de los jueves, dice, Erika ha descrito las amenazas internas de la democracia que provienen de sus propias filas, pero no ha tocado la gran amenaza externa que el mapa de ruta del proceso de cambio. Esa amenaza se autodenomina democracia radicalizada. Dinos algo al respecto, dice. Pero antes de que Erika Brockman comente estas intervenciones, vamos a darle la última palabra a Mateo Paz Mogro, que ha tenido la gentileza de acompañarnos también esta noche. Gracias, Julio. Bueno, la charla es de peligros de la democracia, entonces evidentemente vamos a salir un poco deprimidos porque son las grandes dificultades de la democracia, pero tampoco es que todo es problemas en Bolivia y que nos estamos matando y estamos en una guerra y se perdió todo y ya no hay posibilidad, ¿no? Hay factores de la democracia que son muy positivos y yo quisiera mencionar dos. La democracia es una cosa muy compleja, que se da en las casas, en los militares, incluso no digo que los militares sean democráticos, sino que los militares en democracia son otra cosa. Entonces, la democracia es una cosa que llega a las familias, a las amistades. Y en ese sentido, la democracia boliviana siempre le ha costado mucho el tema del racismo y el patriarcado. Son dos cosas que perjudican a la democracia significativamente. Pero son dos cosas que históricamente se han hecho grandes avances. No digo para nada que no haya en Bolivia racismo, que lo haya montones y que no haya una estructura patriarcal, ¿no? Pero ambas cosas están debilitándose y se puede ver en un proceso con altibajos, si vos ves los últimos en 50 años, cambios pues muy significativos en ese aspecto. Y ahí estoy de acuerdo con Erika que decía que la democracia tiene que ver, o sea, el futuro de la democracia tiene que ver un poco con la mezcla, con hacer las cosas en lo mejor de ambos mundos, digamos, ¿no? Entonces, sí, esas cosas favorecen a Bolivia, la disminución del racismo, que cada vez la cultura es más, se mezcla, como decía Erika, ya no hay comunidades así puramente aymaras tampoco, como para decir ya voten de la manera tradicional aymara, porque todo se va mezclando. Entonces esas mezclas, por ejemplo, las migraciones de gente a Santa Cruz, hace que Santa Cruz sea más cosmopolita y desde luego hay una reacción a veces de cerrarse y puede mostrarse mucho el racismo en esos momentos, pero en años plazos, progresivamente, el racismo va desapareciendo, porque cuando vos mezclas a la gente, el racismo pues no tiene sentido, digamos, la forma más fácil de hacer que un niño no sea racista hacia la gente de color negro es que vaya al colegio con negros, digamos. Entonces, ahí va a ver que son personas como cualquiera, digamos, ¿no? El racismo necesita esa separación para poder ver al otro como un monstruo, como inferior, porque cuando hay mucha interrelación se dificulta. Entonces, en Bolivia estamos en un proceso de reducción del racismo que es muy favorable a la democracia y también
poco a poco un proceso de reducción del patriarcado y el machismo que también es muy favorable a la democracia. Y eso, como te digo, no es solo del Estado, sino de cómo funciona una familia o cómo funciona la cosa dentro de los militares, de los hospitales, de los colegios, en ese sentido, ¿no? Entonces creo que la democracia boliviana sí tiene esperanzas y el futuro, mientras podamos dialogar entre nosotros y ciertas cosas en la economía, como te digo, las migraciones, ese tipo de cosas, la información abierta, el intercambio cultural favorecen mucho en ese sentido, ¿no? Entonces creo que también en Bolivia hay fortalezas de la democracia que nos han permitido resolver problemas extremos y llegar hasta este momento, como dices, de 40 años de democracia, ¿no? Sin que se acabe. Entonces, muchas gracias, Julio, por la invitación. Cuando quieras, vuelvo. Claro que sí, Mateo, siempre vamos a estar llamando e invitándote para escuchar tus valiosas intervenciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y finalmente, Erika Brockman Quiroga, vamos a cerrar el programa después de haber escuchado a Mateo, haber escuchado estas preguntas y opiniones que se han vertido desde el canal de la Universidad Mayor de San Andrés en YouTube. Y vamos a hacer el último comentario y escuchar el último comentario tuyo antes de cerrar esta jornada, esta hora. Adelante, por favor. Y el micrófono, no te olvides. Ahora el micrófono, sí. Muchísimas gracias, Mateo. Sí, estoy de acuerdo. Tú justamente has salido de la discursividad maniquea y has mirado cómo esa realidad hay espacios de convivencia intercultural y hay espacios donde el machismo y el patriarcado está siendo interpelado y no es lo mismo la Bolivia de hace 40 años que ahora. Entonces, y tampoco de hace 20 años. Entonces, creo que evidentemente eso, el patriarcado y la exclusión en una sociedad tan compleja y diversificada como la nuestra está encontrando espacios de encuentro muy importantes. O sea, antes quizás hasta se vivía un apartheid no declarado, pero hoy día en las escuelas, en las universidades, en el mercado, en el alto, vemos una interacción además hasta globalizada de aquellos sujetos que se les decía tenían que estar relegados por razones culturales, más que por raciales tal vez, lo étnico-cultural. Respondiendo evidentemente al señor Díaz, evidentemente se desvirtúa la democracia participativa, que es el ideal de la democracia radical, además, que estaba hablando como un modelo externo, que no es un tema interno, sino es un modelo de democracia, es un debate que ensalza lo participativo y la autorrepresentación, porque considera que la representación es una impostura y es una usurpación de la soberanía popular y de la legitimidad de la representación misma. Entonces, yo creo que evidentemente se desvirtúa mucho porque la gente no votó por la autonomía, votó porque el jefe les dijo que se vote a favor de la autonomía, no se votó a favor del hecho mismo de generar un proceso autonómico. Y evidentemente hay corrientes muy radicalizadas, pero que se han de moderar. No sé si lo que está ocurriendo en el mundo va a servir para relatar las corrientes que exacerban las autocracias en distintas partes del mundo. Estamos viendo Turquía, estamos viendo, por supuesto, Rusia, están pasando por momentos muy complicados. Bueno, China, ni qué decir, pero están ahí, o sea, históricamente no han madurado para ser demócratas. Quizás mientras les funcione, probablemente van a tener muchas crisis. Entiendo que la China está entrando por una crisis muy fuerte, no sé qué implicaciones políticas va a tener esto, la conducta del Partido Comunista, los sistemas unipartidistas siguen existiendo y además hay una ensalzación de los líderes carismáticos, ¿no? Populistas, que realmente se convierten en verdaderos personajes que crean una secta religiosa. Ya no es cuestión de razón, sino es cuestión de fe. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Hay toda una corriente internacional respecto a ello y se lo ve en la academia especialmente, donde hay una exaltación del participacionismo, del societarismo, de las posibilidades de autorrepresentarse
la negación de la mediación política, que es muy complejo. En un mundo tan complicado necesitamos de la mediación política y necesitamos de organizaciones políticas. No sé de qué tipo, pero van a mutar todas las condiciones. Soy de la, me escribo a la teoría transicional y cambiante de los partidos políticos. O sea, ya no van a ser partidos de cuadros ni atrapa todo, algo tiene que haber para intermediar y poder generar la legitimación de los titulares del poder. La mediación es fundamental, porque no toda la sociedad se dedica a la política. Creo que hay un mundo y un ancho campo en la sociedad moderna donde las vocaciones se van a expresar y las relaciones, el poder, los liderazgos en otro campo, no necesariamente en la política. Y hay que tener también cuidado de los poderes fácticos, ¿no? Que a veces superan las capacidades del Estado de administrar la conflictividad y sus propios intereses. Entonces, estoy de acuerdo, hay toda una corriente internacional que fluye, circula y que intercambia y se retroalimenta respecto a lo que es la interpelación a la democracia. No le voy a decir liberal, pero sí a la democracia representativa, pese a todas estas modificaciones y a estos ajustes que ha tenido y esta capacidad de apertura de otros institutos más participativos para poder compensar, digamos, sus propias debilidades. Muchísimas gracias. No, gracias nuevamente, Erika, por tan rica intervención. Yo quiero recordar a quienes nos están viendo que este es parte de un material que se guarda y que en los próximos meses y seguramente el próximo año entero nos va a servir para seguir llegando a la gente que quiere aprender, que quiere discutir, que quiere adentrarse en el mundo complejo y difícil de entender a veces de las instituciones y los gobiernos democráticos. Yo quiero agradecer la presencia desde el inicio de nuestro rector, don Óscar Heredia Vargas, que permite desde el rectorado de la UNSA la difusión de este programa. Quiero agradecer también a Erika Brockman Quiroga y a Mateo Pazmogro, que nos han acompañado y que han opinado a lo largo de esta hora. Cómo no agradecer a Eliana Lema, que está en los controles y que lo hace tan bien y que permite que esto salga de buena manera. Gracias, Eliana, jueves a jueves estás con nosotros. Y a todos ustedes, amigos y amigas, nos han acompañado. Estaremos todavía con el tema de las amenazas a la democracia, los peligros que se ciernen sobre ella el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal de YouTube de la Universidad Mayor de San Andrés. Un saludo a todos y será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos.